Vamos a buscar juntos Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículos 26 a 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este tema se trata de la ira. La ira es un tipo de sentimiento que suele tener en nuestra vida. Nosotros hemos formado la personalidad de Jesús o no, depende también de este sentimiento. Por eso, si podemos dominar bien el sentimiento de la ira, podemos realmente formar más la personalidad de Jesús en nosotros. Por eso, ¿cómo hay que considerar este sentimiento de la ira y cómo hay que dominar la ira? Es lo más importante del tema que vamos a ver hoy. Pues aquí en Efesios 4, versículo 26 dice: airaos. A través de esta palabra podemos conocer que Dios nos dice que en el corazón humano es normal que nazca este sentimiento de ira. Por eso, la ira en sí no se puede decir que es pecado. Por eso, a veces, si no puede dominar la ira, puede llegar a pecar, pero a veces es necesario la ira. Si no nos nace la ira contra el pecado, entonces seríamos fácilmente de caer en el pecado. Cuando tengamos la ira contra el pecado, cuando tenemos el odio contra el pecado, podemos vencer el pecado. Por eso la ira contra el pecado es necesario. Y contra el desastre que nos da peligro de vida, nos da fuerza a través de la ira. Por eso, a veces, los hermanos que han ido al servicio militar pueden conocer que durante entrenamiento al extremo, los ejércitos, ellos recrean una ira contra el desastre, contra el peligro, y esto les hace ganar. Y también, a uno le nace la ira contra las personas que se burlan de sí mismo, porque se daña su orgullo y nace el sentimiento de la ira. Por eso en Proverbios dice que el rostro airado, la lengua detractora. De hecho, Dios también dice que está airado. En Salmos capítulo 7, versículo 11, dice que Dios está airado todos los días. Y Jesús también. Al ver a las personas que cambiaron el templo de Dios por mercado, volcó las mesas y se airó contra ellos. A través de la ira de Dios y de Jesús también podemos conocer que la ira en sí no forma el pecado. Por eso, cuando uno no puede abstenerse de la ira, puede llegar a pecar. Nosotros, a través de este tema, vamos a pensar cómo hay que hacer para dominar esta ira. Esto es algo muy importante. Dice que el sabio al fin sosiega la ira. No es que no le nazca la ira, sino que la sosiega. Proverbios 19, versículo 11. Versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Es decir, uno le nace furor, pero lo detiene, lo abstiene. Esto es la cordura de hombre. En la época antigua, César, el emperador romano, cuando se enoja, para detener su ira,
memorizaba de la letra A hasta la Z y luego hablaba. O sea, cuando uno nace la ira, hay que hablar poco, porque si habla puede llegar a pecar. Por eso existe relato sobre esto de a nosotros también, cuando nace la ira, es mejor cerrar la boca y después de tranquilizarnos, hablar, después de recobrar nuestra conciencia. Yo también después de casarme tuve como discordias, ¿no?, con mi esposa, aunque no muchas veces. En ese momento, haciendo la vida de fe, mi casa estaba un poco lejos con la iglesia. Un día estábamos enojados y estábamos yendo de camino a la iglesia y sin hablar en el camino. Normalmente íbamos cogiendo las manos, pero cuando estábamos enojados no hablábamos. Antes hubo un tiempo que conducía el coche de Tico y dentro de este coche muy pequeño solamente podemos estar sentados apegados, pero dentro de este coche tan pequeño, aunque teníamos que estar pegados, pero no queríamos estar pegados. Me recuerdo eso. Y en ese momento pensé, no tengo que hablar a la ligera. Por eso no abrí mi boca. Pero a la vuelta, con la palabra hemos resuelto todo y empezábamos a recuperarnos. Si nosotros hablamos a la ligera cuando estamos enojados, vamos a hablar palabras que damos mucho daño a otros. Por eso, de todas maneras, nosotros detener la ira es algo muy importante. Si en la situación enojada hablamos a la ligera, hablamos a los hermanos fácilmente, vamos a causar gran daño a los hermanos y no vamos a poder cumplir la justicia de Dios, sino problemas. Y la Biblia dice, el que se domina a sí mismo es el mejor vencedor. Por eso, dominar a sí mismo, detener la ira es algo importante. Vencer el pecado es importante, pero dominar la ira también es algo muy importante. Proverbios 16, versículo 32. Versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por eso, el que tarda en airarse es algo muy difícil. Más que vencer la guerra, más que pelear la guerra y vencer la guerra. Es más difícil el que tarda en airarse, el que domina la ira. Es algo muy difícil de dominar. El emperador Alejandro también, él en un tiempo muy corto pudo conquistar el territorio. Fue un rey muy excelente, hasta que dijo que ya no hay más territorio para conquistar. Pero sin embargo, había momentos que no pudo dominar su ira y tuvo fracasos. En el banquete, para celebrar la victoria de la guerra, había amigo que era amigo desde pequeño. Y al estar borracho, parece que dijo algo que le hizo daño al orgullo del rey. Y por esa palabra, este emperador Alejandro, que conquistó todo el mundo, no pudo dominar de sí mismo, sino cogió la espada de un súbdito y le lanzó. Aunque seguramente le habrá lanzado sin pensar de matarle, pero por eso murió su amigo. Después de matar a su amigo, se arrepintió. Se arrepintió tanto que se quiso suicidarse, pero los súbditos le detuvieron. El rey que conquistó el mundo
no pudo dominar su ira y por eso mató a su amigo. Podemos conocer por medio de estos casos que tardar en airarse es algo muy difícil. Por eso, si podemos dominar la ira, vamos a convertirnos en fuerte, vamos a convertirnos en persona mejor que el rey. Vamos a tener la personalidad muy excelente. Por eso, si podemos dominar bien la ira, vamos a poder seguramente demostrar, testificar de Jesús a las personas mundanas. Los mundanos no lo pueden hacer, pero nosotros con la ayuda de Dios sí que podemos llegar a dominarla. Si nosotros podemos llegar a dominarla, los mundanos pensarán, ¿cómo pueden ellos dominar la ira? ¿Cómo? ¿De dónde nace el poder? De esta manera nosotros podemos testificar del Señor. Y nosotros tenemos que dominar la ira para recibir más gracia de Dios. Dice que la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Efesios 3, versículo 20. Vamos a buscar. Capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No solamente lo que pedimos, sino también lo que pensamos, Dios nos puede dar más gracias. Por eso, si uno tiene ira, no puede realmente recibir la gracia abundante que Dios nos quiere dar. Esto es algo temible para nosotros. Uno con la ira dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uno si tiene ira, finalmente pecará y no podrá recibir a Dios en mi corazón. Dios no puede obrar en mi corazón y no puede darme más gracia en mi corazón. Y en conclusión, yo no puedo hacer nada y junto con mis alumnos de clase no puedo compartir comunión con ellos. Por eso nosotros necesitamos la gracia continuamente de Dios. Tenemos que recibir constantemente la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que dominar nuestra ira. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros tenemos que obrar la justicia de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero por la ira no vamos a poder obrar la justicia de Dios. Por eso nosotros de esta manera no vamos a poder hacer la obra de Dios, no vamos a poder evangelizar. Tenemos que dominarla sí o sí, para que no se nos meta el pecado. Y en la ira, si no solucionamos rápido la ira, finalmente tendemos a pecar. Como dice, nos puede excitar a hacer lo malo en Salmo 37. La ira es malo para uno mismo. No hay nada bueno. Uno puede airarse, pero hay que dominar rápido. Si le dejara más tiempo, esto puede dañar a uno mismo. Nosotros muchas veces decimos que estamos enojados, pero esto nos puede perjudicar la salud también. Y la ira no solamente daña nuestra salud, también nuestro espíritu. Y es un atajo para la infelicidad. Cuando uno no puede dominar la ira, puede terminar con algo horrible. Vamos a buscar Proverbios 19 también. Proverbios 19, versículo 12.
Proverbios 19, versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. El rey, antiguamente, el poder del rey en la antigüedad era muy grande. Por eso el ambiente de la población dependía mucho del sentimiento de corazón del rey. Por eso la ira del rey era como el rugido del cachorro de león. Nosotros, si los hermanos hermanas están enojados, puede romper la comunión. Y si los profesores están enojados, ¿cómo pueden los alumnos acercarnos? Tenemos que tener la misericordia de Dios, tenemos que tener el corazón manso y misericordioso como el Señor. Tenemos que tardar en airarse y tenemos que dominar la ira. Por eso, la ira es problema si uno no puede dominar. ¿Y sobre qué perjuicios nos puede traer si uno no puede dominar la ira? Puede consultar en el texto. La diferencia entre la ira de Dios y la ira de hombre está escrito aquí. La ira de Dios. Dios tiene su norma y puede dominar la ira. Dios siempre tiene una norma y domina la ira. Dios, en el tema del pecado, Dios condena el pecado. Y a la hora de condenar el pecado, tiene ira. Y la ira de Dios no tiene cosa como resentimiento personal o venganza contra Dios. Y Dios al mismo tiempo mantiene un amor inquebrantable por el adversario. Por eso Dios, hasta adversario, hasta las personas que desobedecen a Dios, Dios espera que ellos se arrepientan y vuelvan a Él. Dios cada día se aira contra nosotros por el pecado, pero espera un día como 1000 años como un día para que nosotros arrepintamos. Por eso Dios se aira, pero siempre puede dominarse y siempre cumple una norma. Esta es característica de la ira de Dios. La ira humana es desordenada y desenfrenada, como una explosión repentina. Tiende a surgir sentimientos desagradables e intentos de tomar venganza. Por eso la ira de Dios y la ira humana tienen así de diferencia. Nosotros tenemos que dominar la ira, pero primero tenemos que reconocer el peligro de la ira. Si excede demasiado puede pecar. Y si uno está demasiado recaído en su sentimiento, puede nacer incluso la venganza. Entonces, finalmente se perderá su conciencia y actuará con su rencor y se alejará con Dios. De esta manera Dios no podrá obrar nada en esa persona. Y si alarga mucho tiempo, puede perder hasta su personalidad. Y va a retroceder la vida de fe de esta persona. Así que el sentimiento de la ira es algo muy peligroso para nosotros. La ira puede insensibilizar o perjudicar nuestra fe y nuestra conciencia. Si está insensibilizado no puede hacer nada uno. Así que la ira es algo peligroso, esto hay que reconocer. Y que Dios dijo que hay que dominar la ira. Y cuando tenga algún rencor, dejar en la mano de Dios. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, así dice, ¿no? Nosotros, la venganza hay que dejar en la mano de Dios, hay que ser sabio en esto. Y cada uno hay que buscar la manera de disolver su ira. Antiguamente, los antiguos, las madres, juntaban las calabazas partidas, las calabazas que están rotas,
y lo unía y lo dejaba. Y en el caso cuando su esposo, o sea, el padre de la familia, está enojado, en la hora de disolver su ira no puede romper utensilios de la casa, por eso preparaba estas calabazas en el suelo. Entonces el padre, rompiendo estas calabazas, se suena muy alta, ¿no? Pero de esta manera disolvía sus iras. Y cuando hay discordia entre matrimonio, pues también de esta manera pues disolvía la ira. Nosotros también, cada uno, hay que buscar manera de disolver nuestra ira. Por ejemplo, cuando me nace la ira, oro. O escucho alabanzas que me gusta, alabanza que aprendo de memoria y me gusta, pues en ese momento cantar esa alabanza. O la palabra que recito, pues meditar en esa palabra. De esta manera, cada uno hay que buscar manera de cómo disolver su ira. De esta manera, nosotros también tenemos que vencer la ira. Había un hombre que se llamaba Alejandro Paz. Él durante mucho tiempo coleccionó herramientas para hacer experimentos y lo juntó todo en su habitación. Y quería empezar a hacer experimentos y entró un momento la madre cuando él no estaba en su habitación de experimentos. Pero la falda de su madre se enganchó en la mesa y se cayó todo. Y se rompió. Pero la madre, como se sintió muy mal, no pudo decírselo a su hijo, sino que a través de la mujer de su hijo. En ese momento, no pudo decir ni una palabra, sino que salió un momento fuera de la habitación a respirar un poco. Y después de volver, no habló nada sobre lo que ha pasado. Pero después dijo a su amigo que yo durante 5 minutos yo no pude amar a mi madre. En 5 minutos pudo dominar su ira. Es algo muy excelente, ¿no? Nosotros también podemos airarnos, pero cuando detenemos la ira, cumplimos la personalidad de Jesús. Y nos emocionamos, ¿no? Porque los mundanos no pueden hacer lo que yo estoy haciendo. Y a través de mí, ellos pueden descubrir de Dios y pueden tener curiosidad de la fe que yo tengo. Nuestros alumnos también, para que ellos también puedan tener esta personalidad, y nosotros los profesores también. Hay que formar este tipo de personalidad. Y nosotros no podemos hacer con nuestra fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo que siempre está en la comunión. Si no podemos recibir la ayuda del Espíritu Santo, si no podemos ser conmovidos por el Espíritu Santo, no podemos llegar a hacerlo. Hay que recibir su ayuda. Siempre con temor y temblor ocupaos vuestra salvación. Como dice esa palabra, hay que tener temor y temblor ante Dios. Entonces, cuando nos nace la ira, vamos a poder tener la voluntad de querer dominarla y podemos detenerla. Por eso, a través de tema de esta semana, los profesores y los alumnos pensemos sobre el sentimiento de la ira, que la ira en sí no es malo, no cumple el pecado, pero si uno no detiene la ira, sino que lo alarga, puede llegar a pecar. Por eso, airaos, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como esta palabra, tenemos que disolver la ira rápidamente y detener rápidamente la ira. Hay que crear la fuerza. Espero que puedan tener un tiempo de decidir, de criar la fuerza, de dominar la ira y que obtenga sabiduría. Oremos juntos. Nosotros que pecábamos como tomar agua, pero has tenido paciencia mucho tiempo y nos has perdonado, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a poder imitar tu personalidad en nuestro corazón. Por muchas razones airamos, pero Dios, danos fuerza para poder dominarla y danos sabiduría para que nosotros podamos imitar más al Señor. Y en medio de esto, a través de nuestra vida, ayúdanos a testificar a mucha gente de Jesús. Señor, ayúdanos a través de
tema de esta semana, que los profesores y los alumnos ayúdanos a tener corazón de querer dominar la ira. ¿Y cómo dominar la ira? Ayúdanos y enséñanos. Dejamos todo en la mano del Señor, en el nombre de Jesús quien nos ha salvado. Amén.